buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con la tertulia, estamos en directo, si nos estás viendo en este miércoles, día 30, ¡ay! Se nos va el mes volando como el tiempo en el programa, así que saludamos ya a Patricia León, que es directora insular de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Patri. Muy buenas, Cari, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Yo encantada de que vengas, que te decíamos antes fuera todo, que el embarazo te sienta a ti también, te sienta el embarazo también, ¿cómo va todo bien? Todo muy bien, muy bien, muy bien, Qué muy bueno, bien. perfecto. No me puedo quejar. Me alegro mucho. Saludamos a Dora González del PSOE. Buenas, Dora. Qué Buena. guapa estás por Dios. Wow, porque me pinté las bembas, ¿será? Te pintaste las bembas, me moraditas. puse la pinza, las greñas y mira, ya que Mira, con cualquier cosita. es que no las meto a camino, mis greñas. Tenía un pelo maravilloso, una enfermedad lo destrozó y por mucho que mis hermanas han querido enderezarlo, y además digo, pues mira, este se parece a mí y todo. Ya Pero yo no te lo veo destrozado. O Sí, sea, no, bueno, no, antes un de la pelo enfermedad normal, tendrías otra es cosa. un pelo como plastificado, no sé ni cómo está, pero que me da igual, que me importa poco, a mí me da lo mismo el pelo. Te ya tú veía. ves. Lo que me importa es mi pelo. Pues nada, ya nos echamos fuera al guión. Pues nada, buenas noches, gracias otra vez por darme la oportunidad de venir, pero sobre todo, muchas gracias a todos aquellos que nos ven. De verdad, de corazón, gracias. De verdad que sí, muchísimas gracias a todos los que nos ven, aunque sea un cachito o todo el programa o en trocitos que ponemos en redes sociales, muchísimas gracias. Valentín Correa también lo tenemos con nosotros, portavoz de Nueva Canarias. Muy buenas, Valentín. Pues muy buenas noches y nada, bien hallado y maravillosamente acompañado, ¿no? La verdad que inmejorable hoy la mesa, así que... La verdad que la mesa está genial, tenemos luz, que ya es suficiente. No sé, ahora empezamos a hablar ya de temas, pero como vivieron ayer lo del apagón, nosotros no lo, anteayer fue, nosotros no lo vimos mucho, pero decían, en toda España está sin luz, en toda España. Algunos decían, la península ibérica, toda España. Y eso hay un montón de canarios que eso les molestó, que dijeran toda España. Es que puede molestar, vamos a ver, yo te cuento como anécdota, mi hija la cogió en Sevilla, Vivi, espero que no veas este cachito, mi hija la pilló en Sevilla y como anécdota me contó que efectivamente no es agradable, dice, pero imagínate mamá, hasta qué punto te lleva la tecnología, que efectivamente tú haces, todos los que hemos ido por ahí sabemos que ahora los alojamientos te dan una clave eléctrica y entras, si no tienes la clave, ¿cómo entras? Pero ponle tú que no tengas la clave, que tienes la tarjeta, porque ya no hay llave, si no tienes luz tampoco entras. Es todo. Pero es que si encima te toca un cuarto piso y no hay luz, tienes que subir andando. Por lo tanto, somos absolutamente dependientes de las energías, total y absolutamente dependientes. Lo cuento como anécdota. Yo lo viví a través de los chats con los compañeros de todos los lugares y yo con los inventos es que me encantó. Yo recuerdo que me pasaron un vídeo, voy a ver si lo localizo. Vale. Para un ave, la gente se cansa de estar allí dentro y hace TikTok y todo, y los demás aplaudiéndoles, como que disfrutaron mucho, o aquella gente que se ponía a hacer de guardia urbano para que el tráfico funcionara. Es decir, una capacidad de inventiva y de tomárnoslo bien, no hubo un solo incidente, salió a la calle todas las fuerzas de seguridad del Estado y Protección Civil para las noches, porque imagínate una gran ciudad o un pueblo chico a oscuras, es que yo no me imagino que de mi casa se ve todo el pueblo, todo San Miguel, mira arriba, aquello de negro, debe ser extraño, ¿no? Pero bueno, lo importante es que todo salió bien, que no hubiera un incidente grave ni relatable, y que bueno, y que siguen para adelante investigando a ver dónde ocurrió y cómo ocurrió. Eso fue lo que yo sentí, no más. Y eso que dura un fisquitito, pero si llega a durar un poco más, yo oí, no sé si fue esta mañana a Broncano, pero no en el programa de ahora, sino una cosa antigua, en un TikTok que decía, estamos a 4 comidas de volvernos todos unos salvajes, porque en cuanto se vaya la luz, al día siguiente no tienes, al día siguiente no tienes, a la 4ª comida, ya estamos todos peleando y todos siendo unos salvajes. Pero la importancia de la luz es que estamos sin luz un par de días y se va para la puñeta todo, la verdad. ¿No, Patri? Yo lo agradecí, de verdad, porque yo fui de la que me quedé sin cobertura desde bien tempranito y yo lo agradecí muchísimo. Además creo que hay un vídeo por ahí en redes de, al final el problema sí era el móvil y se ve mucha gente compartiendo, jugando juegos de mesas en la calle, hablando, no el radiopatio antiguo de toda la vida, así que... A ver, es un desastre que el país se quede sin, porque efectivamente creo que han salido noticias que hay 5 muertes colaterales por esta falta de luz y obviamente no es de recibo hacer un comentario jacoso de eso, ¿no? Pero la verdad es que yo por la otra parte, si tengo que sacar algo positivo, es la ejemplaridad de la sociedad española, ¿no? A la hora de enfrentarse a problemas como este, porque es un problema. Dora lo decía, trenes parados, aviones, gente encerrada en un ascensor durante horas. O sea, a ver, hubo muchos problemas, pero creo que una vez más el pueblo español ha dicho, bueno, pues venga, nos arriamos la manta a la cabeza y enfrentamos esto, ¿no? A ver.
¿Tú cómo lo viviste? Yo me uno al reconocimiento del civismo y el buen hacer de la sociedad civil en general. Yo creo que la sociedad, quizás algo aprendimos de la pandemia, y es verdad que me recordó en ciertos momentos, no sé si a ustedes les recordó en algunos momentos, La gente en la digamos, calle. sí, algunos momentos un poco de sociabilización dentro de una situación anómala como podía ser un corte energético, ¿no? Y después también quiero hacer un reconocimiento porque yo soy analógico. Entonces, lo primero que hice cuando perdimos, porque aquí perdimos la señal de internet, por lo menos yo tuve bastantes horas yo sin también, teléfono, sin internet, yo puse la radio analógica. La radio fue la y gran seguía protagonista funcionando de y me ayer. pareció maravilloso, y desde aquí un reconocimiento a los medios de comunicación que Y a además la ayudan a... radio, principalmente a la La radio, radio, porque la la radio radio. Yo- siempre está ahí. Yo siempre tengo un transistor a pila con su antena y puse, incluso estuve haciendo un poco de scroll, ¿no?, por las diferentes emisoras, y he de decir que siguen haciendo compañía, que siguen además informando, calmando, generando información de alta calidad y además a pie de calle con reporteros que estaban yendo por las diferentes zonas. Y yo creo que esa labor, que es una labor que siempre queda como un poco detrás, ¿no?, digamos que en el telón, detrás de ese gran telón de la información, pues un reconocimiento también para los medios de comunicación y en especial a la radio en estos días, donde creo que mantienen esa esencia de información de calidad. Y en contra de eso tengo una crítica, y tengo una que es todos los nuevos pseudocomunicadores y comunicadoras que se han tirado como lobos a las redes sociales para hacer TikTok, por cierto, criticando, o sea, es como si ellos vivieran en la edad de piedra y todos los demás fuéramos unos neotecnócratas, ¿no? Porque vivimos en las redes y ellos estaban en la época de los palos y las piedras, ¿no? Parece que estaban reivindicando y haciendo apología de una época mejor. Miren, ¿saben dónde no se va la luz? Donde no hay, en los países subdesarrollados. Ahí no hay luz porque no hay desarrollo. Es decir, que se vaya la luz es un síntoma de desarrollo. Vivimos una sociedad desarrollada y lo que ha habido es un fallo, como puede haberlo en cualquier sistema, y los habrán, prepárense, va a haberlo, pero es el precio que hay que pagar por vivir en un país desarrollado, en un continente desarrollado. Donde no hay luz no se va, por desgracia, o no hay agua. ¿Entiendes? Entonces yo creo que se ha hecho además una apología política para rascar ese voto, además relacionado con esos movimientos de la derecha negacionista, que todo está mal, que si no es Putin es un extraterrestre, o es Trump o es un señor de negro, o el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Incluso algunos lo estaban diciendo. O sea, de verdad que hago un llamamiento también a parte de la sociedad que esos pseudomedios, esos pseudocomunicadores que le hacen flaco favor a medios garantes con prestigio y con solera como hoy en el que estamos aquí, mal favor le hacen a los medios de verdad, como esa radio y ese transistor que yo... En la radio, el transistor y todos los periodistas, todos los que informan, chapo, y es verdad que existen los que se llaman comunicadores, y yo siempre he dicho, yo no sé la gente como de un día para otro se hace especialista en un tema, nunca lo he entendido, ¿eh? Yo recuerdo el apagón 2003 en Italia, y fue porque en Suiza, en los Alpes suizos, pues ardió un cable y se quedó casi 3 días Italia apagada. Pero ya a nivel personal, yo recuerdo en el año 87 exactamente, hubo un apagón en el sur de Francia, y es donde descubrí yo la interrelación entre los países y las comunicaciones. No nos comunicamos por tren, por avión y por carretera, también nos comunicamos a través de la energía. Y yo recuerdo que, claro, no había estos móviles en el 87, entonces en todas las teles, sobre todo en TV3, salía un anuncio: por favor, no consuman energía, que queremos encender Francia. Y yo decía, pero ¿yo qué culpa tengo de que los franceses le haya ido la luz? Y el mensaje era: si nosotros ahorramos energía, podemos reenviarle energía a Francia hasta que recupere su propia energía. Y eso a mí me pareció tan lindo, tan bonito, y efectivamente, pues, quien quiso hizo el esfuerzo y ya está. Que somos absolutamente dependientes de la energía, por supuesto, y cuando tenga todo el mundo el coche eléctrico, pues se quedarán parados y las colas no se mueven y ya está, ¿no? Porque cuando se te acaba, te queda. Pero no se trata de eso, se trata de
como sociedad, cómo nos comportamos. Y el comportamiento de la sociedad y de todo y cada uno de los españoles es ejemplar, pero el de algunos comunicadores y algunos políticos son realmente patéticos. Señores, el minuto cero estuvo el presidente con su gabinete de crisis reunido no solo con los ministros, sino con el CSI, con toda la gente responsable, con la red eléctrica española, con todo, y se está haciendo la investigación. ¿Para qué? No es tanto para castigar como para que, si otra vez hay un apagón, que no sea por esas razones. Y verás que al final el apagón, y que si era un ciberataque, vamos a ver, ¿qué sacamos alterando a la gente que ya bastante tiene con ir caminando 3 kilómetros, atravesando la ciudad para ir a su puesto de trabajo? O tener que ir a recoger a sus niños caminando. O que yo me imaginaba en Sol, 5 o 7 pisos hacia abajo, que tú te veas, que te bajas del metro y que tengas que subir 7 pisos a pata, se te hace de noche, yo me asfixio, no puedo. Entonces, seamos un poquito más positivos, más propositivos, y como somos nosotros, tienen que reflejarnos los demás, no echen más basura de lo que no ha ocurrido, no inventes, no imagines. Pero Dora, ¿puede haber mayor distopía comunicativa que dar información haciendo alusión a la falta de información? Totalmente, O es sea, que es un disparate. O sea, puede haber más disparate. Hoy que estamos en una mesa donde creo que Cari puede decirnos algo de esto, que lleva muchos años en la comunicación, puede haber mayor disparate que salir a un pseudomedio a dar pseudoinformación diciendo que no hay información. ¿Qué está? O sea, ¿Qué está claramente informando? tu información no solo es tergiversada, sino inventada. Claro. Porque tú no puedes dar una información o una opinión acerca de lo que está sucediendo si estás a su vez reclamando que no hay información. Como mucho, habrá silencio. Yo no soy muy listo ni llevo muchos años en esto, pero creo que es cuestión de lógica. Pero lo que no puede ser es tú dar una contrainformación sobre una falta de información. Y los responsables de dar la información son los políticos y los responsables de Red Eléctrica. Bien, la dieron cuando tenían la información que a primera hora no se sabía. Es que a día de hoy todavía no sabemos dónde se originó ni el por qué. Dijeron que se está estudiando, que se está haciendo, pero ¿para qué salgo media hora más tarde, una hora más tarde? Si no sé nada más, tendré que seguir investigando y averiguando, y sobre todo preocupándome de que los trenes funcionen, la guagua funcione, los ascensores funcionen, y que Protección Civil, es decir, la Fuerza de Seguridad del Estado y Emergencia funcione, y sobre todo, y muy importante, que no estamos olvidando, para mí es vital, benditos grupos electrógenos de todos los hospitales. Y eso tiene que existir, tiene que haber, pues potenciemos eso, llenemos más de placas solares para que haya más baterías funcionando en todos los edificios comunitarios. A lo mejor no nos pasaba tanto, no lo sé, de alguna manera, pero bueno, aprenderemos. Yo, y que no sirva de precedente, creo que bueno, que dar información, en este caso me refiero al gobierno de la nación, a lo loco, quiero decir, sin haber hecho un estudio de lo que ha pasado o no, es desinformar. Claro. Entonces, entiendo que dentro de unos tiempos razonables ellos habrán dicho, oye, vamos a organizar esto, vamos a saber qué pasa, efectivamente atendemos a las emergencias que tenemos sobre la mesa, que es lo primordial, y luego trasladamos de una manera veraz qué es lo que ha pasado, o por lo menos hasta dónde podemos llegar, porque yo he escuchado, ahora claro, esto todo el mundo opina, que es lo que estaban diciendo los compañeros, no todo el mundo ahora es experto en energía, yo los oigo hablar y no me entero de nada. Pero lo que están diciendo es que hay que analizar muchísimos datos, muchísimas centrales, muchísimos como repetidores, perdonen si no es la palabra correcta, para saber exactamente qué ha pasado. Entonces eso lleva un proceso. No podemos exigir inmediatez en una información que no conocemos en profundidad, ¿no? Yo creo que en esa parte, sinceramente, creo que no hay nada que reprochar al gobierno, que tienen que tener su espacio y su proceso para darnos a la población una información veraz y real. Y luego lo que dicen los compañeros de esta gente, que vive en una conspiración judeo-masónica toda la vida y todo el rato, pues yo creo que forma parte de un discurso que ya hemos tratado en esta mesa muchas veces, de trasladar miedo e inseguridad, porque es de donde ellos se nutren, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que el pueblo español les ha vuelto a decir, mira, hasta aquí, ponte en tu sitio, ¿sabes? Yo he escuchado a algunos expertos estos días, porque bueno, al final es un fenómeno tan extraño y tan inusual, pues lo que he hecho es, pues en redes sociales, en Facebook y tal, es verdad que sí que hay entrevistas que le han hecho diferentes expertos. Por cierto, tenemos un tinerfeño que es doctor en la Universidad de Madrid, que además en este campo, en el campo de la energía, y dio una absoluta masterclass explicando algunas cuestiones que a mí me aclaró mucho, y cuestiones tan
tan impactantes como la conexión entre la red europea, cómo se desconecta en un segundo un país como Francia para no sufrir daños colaterales, ya que detectan en cuestiones de segundos, una cosa absolutamente decían loca. Que 5 segundos era un tiempo larguísimo. Por eso iban a las milésimas. Exacto, Contaba hoy y escuchar a los expertos no solo te genera tranquilidad, sino te muestra la complejidad de una red tan enormemente gigantesca, ¿no? Entonces, yo creo que al igual esa pedagogía es más difícil de hacer porque es más difícil de entender, hay que dedicarle más tiempo, ¿no? El mensaje corto, el mensaje alarmista llega antes porque es más vacío de contenido, es un flash, ¿no? Y que luego nos concentramos en la energía, pero es que además de la energía, el resto de los ministerios, el resto de los responsables de las comunidades autónomas, aquellos que decidieron mantener sus competencias, porque otros las delegaron en el gobierno central, pues aquellos que decidieron mantener sus competencias, como el gobierno central que las asumió, no solo se tenía que dedicar en ese momento a ver por qué estaba ocurriendo, es que además tenías que, el ministro de Defensa y Seguridad lo tenías que tener porque tienes que tener seguridad ante la oscuridad, la luz y los incidentes, tienes que tener a sanidad, no sea que ocurra algo más, pero es que tienes que tener a transportes, es que tienes que tener a todos los ministerios organizando el efecto colateral o efecto secundario que produce la ausencia de energía. Y en eso se trabajó. Y los incidentes son los que son, y para ser la primera, pero que en Canarias hemos tenido apagones energéticos y los tendremos seguramente, y bueno, no nos gustan, pero no pasa nada. Si tenemos un apagón nos comportamos bien hasta que se arregle, pero yo no me imagino a Clavijo quitando el interruptor de los segundos de un apagón, es que eso me parece un disparate. Entonces el hombre bastante hará con aguantarnos como para eso, pues con Pedro Sánchez le pasará lo mismo como le pasará con el presidente de la comunidad autónoma. Es que nos parece de loco. Cuando dijo Dora que no se imagina a Fernando bajando, hay un vídeo por ahí de una pareja argentina que habla de que bueno, que el apagón de España se debe a que los madridistas como perdieron, se pararon y bajaron la luz. Pero imaginación. Y las cosas. Los memes son buenos, ¿eh? Sí, hay cosas que son hasta divertidas. Y la gente que tiene una capacidad. Decían también que se había ido porque había tanto enchufe en el gobierno que aquello había saltado los plomos, habían saltado. Sí, pero es eso, es que son incidentes que ocurren que no nos gustan, que tienen un coste, que tienen un precio, vale. Pero fueron 12 horas. Y habrá que mejorar mucho. Y un gran país como Estados Unidos, creo que fue en 2017, no me acuerdo la fecha exacta, tuvo un apagón energético. Estados Unidos, productor de energía, duró 72 horas. Bueno, ¿de qué estamos? Y se supone que Estados Unidos lo tiene, bueno, se suponía. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer una investigación a fondo para evitar que al menos por esa razón se vuelva a repetir la situación. Que si se repite será por otra, pero no por esa. Y ya está. Bueno, pues ¿qué podemos aprender de esto? ¿Que hay que ir como un tiro a comprar una radio? ¿Una radio? Sí, una radio te cuesta poquito. ¿Tú viste? El gobierno de Canarias nos sugirió un kit de supervivencia, bueno, y lo vi muy, muy adecuado. La radio, que eso con unas pilitas, bueno, anteayer es verdad que algunos se aprovecharon y llegaron a poner radios, que eso te cuesta 4, 5, 6 euros, a 50 euros, y la gente las compraba porque no tenía radio. Eso pasó ¿Viste lo de las Uber en Barcelona? ¿Lo de? Uber, Cabify y todas estas empresas. No. Llegaron a cobrar el 400% más que un día habitual, cobrando muchísimo más que los taxis. Encima que tenemos estos taxistas, que son los que al final nos han resuelto la vida, sobre todo en todas las ciudades y en los pueblos chicos y en todos los lados. Ahora vienen estas empresas, mega empresas, que cobran 4 euros un día normal, subirlo hasta el 400%. Eso es de loco. Bueno, pues una radio, un hornito de gas, para hacerse uno la comida, y eso es lo que hay que tener en ese kit y algunas cositas más, pero eso hay que tener, la radio hay que tener. El hornito comprarlo muy grande, que si dura mucho la luz, hay que hacer de comer todo lo que tiene el congelador. Claro, porque lo que hizo un montón de gente antes ayer fue que iba a los coches, a escuchar la radio de los coches. Es que hemos perdido, yo hacía una broma estos días con algunos amigos y compañeros, y les decía que el canario siempre ha tenido un kit de supervivencia, para que lo hemos olvidado, que era las papas en el llano, el cochino en el goro y la cabrita en el corral. Ese era el kit de supervivencia del canario medio. Y poco bueno. Ante cualquier vicisitud tú sabías que tenía por lo menos una parte importante de la alimentación y del sustento garantizado. Y es lo que hemos perdido, ¿no? Nos hemos desenfocado como sociedad en ese sentido. Hemos perdido un poquito el foco. Bueno, vamos ahora a enfocarnos, pero en otro tema. Vamos a hablar del diputado Luis Campos, de Nueva Canaria, vamos a hablar de tu partido. Fija,
Él llama la traición de Clavijo en la moción de censura de Granadilla, dice que a Clavijo le ha costado esa traición, fija el coste de esa traición en 56.009,92 euros, 59.009 euros con 92 céntimos de euro. Vamos a escucharlo y ahora lo hablamos. 56.095,92 euros. Ese es el precio de la indignidad, señor Clavijo. 56.095,92 euros para usted es el precio que justifica incumplir su palabra. 56.095,92 euros es el coste de traicionar a todo un electorado con las promesas que usted le hizo en campaña electoral. 56.095,92 euros, a partir de ahora, en Canarias, es el precio que justifica blanquear y permitir la entrada de la extrema derecha en los gobiernos en esta tierra. 56.095,92 euros, señor Clavijo, es el sueldo de un nuevo asesor en presidencia que fue absolutamente imprescindible para que la moción de censura en Granadilla, con la participación de Vox, saliera adelante. Si recuerdan, el debate del Estado de la Nacionalidad, celebrado hace apenas mes y medio, comenzaba con las siguientes palabras: Canarias no puede estar gobernada por el odio. Y le decía que usted llegaba a ese debate con una pesada losa sobre sus hombros, porque ya había propiciado 2 entradas de los gobiernos participados con la extrema derecha de Vox, pero estaba a punto de ser artífice también de una moción de censura con la misma, con la esperanza en aquel instante de que no se produjera. 48 horas más tarde se ratificó esa situación. Y fíjese que en aquel instante me preocupaba, porque creo que era algo que nos preocupa a todos y además es algo que todos hemos defendido, empezando por usted en esa campaña electoral. Pero era consciente que no dejaba de ser algo quizás relacionado, aunque usted además de presidente del Gobierno tiene la consideración de presidente de su partido, que estaba en el ámbito partidista. Pero ahora hablamos de otra cosa, señor presidente, y por eso lo traigo hoy aquí. Yo no le estoy interpelando a usted como presidente de su partido. Le estoy interpelando como presidente del Gobierno de Canarias, porque con fondos públicos de presidencia usted acaba de contratar a alguien en el que todos sabemos que es la contraprestación a que participara y que saliera adelante esa moción de censura. Señor Clavijo, en su partido ya nosotros hemos perdido la esperanza de que cuando le haga falta, desde el minuto 1, como hizo en Teguise, desde el minuto 2, como hizo en Arona, o en este momento en Granadilla, y las veces que haga falta, usted va a pactar con la extrema derecha para mantener o para llegar al poder. Pero le digo, y eso sí, que nosotros vamos a denunciar siempre que se haga con el dinero de los canarios y canarias y con el dinero de este Gobierno. Señor Campos, en fin, esta es una labor y una sesión de control del Gobierno. Que yo sepa, la moción de censura pertenece al ámbito de los partidos políticos y pertenece al ámbito de la política local. Y yo puedo entender la situación en la que ustedes se encuentran en este momento. Puedo entender esos problemas que están teniendo ustedes de manera interna y que les lleven a intentar establecer cortinas de humo y a buscar culpables fuera de su formación política. Quizás a lo mejor si ustedes se rigiesen por unos estatutos, como es nuestro caso, si desde luego respetasen la autonomía que tienen los determinados órganos y los determinados estamentos y desde luego si fuesen lo suficientemente humildes y generosos como para no anteponer las ambiciones personales de algunas personas al interés general del colectivo, probablemente no tendría que estar haciendo el papelón que está haciendo usted hoy aquí. Mire, el Gobierno de Canarias gobierna Canarias, gestiona los asuntos de Canarias. Y si para hacerlo se tiene que dotar, como hicieron ustedes cuando gobernaron, de las personas necesarias para contribuir a esa mejor gestión, lo haremos. Pero tenga por seguro que ni nosotros dilapidamos el dinero público, como sí han hecho ustedes, y tenemos algunos casos en la legislatura pasada, ni desde luego compramos ninguna mociones de censura. Eso queda al margen de la actividad del Gobierno de Canarias. Son los partidos políticos en el ámbito de lo local los que tienen autonomía en nuestra formación política para hacer lo que estimen conveniente. Parece que en la suya no la tenían y por eso les va como les va. Bueno, pues escuchamos ahí a Luis Campos, el diputado de Nueva Canarias, y al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Vamos a comenzar contigo, que es tu compañero. Bueno, yo creo que te lo decía aquí ahora fuera de antena. Yo creo que además hemos hecho algo que se suele hacer pocas veces, que no solo es poner nuestra intervención, la de nuestro diputado, sino hemos dejado, esto es un vídeo que nuestro, que hemos publicado en nuestras redes, y hemos dejado la réplica.
del presidente. Yo creo que es importante porque al final, no solo con lo que nosotros decimos, sino con lo que dice, en este caso, el presidente Clavijo en respuesta a nuestra pregunta, la gente se hará una composición de ideas, ¿no?, de lo que está sucediendo. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Esto es una moción de censura comprada con el dinero de todos los canarios y las canarias, porque se ha colocado en un cargo de asesor en el gobierno de Canarias a una persona, pues precisamente, que además creo que entrega su acta una vez se apoya esta moción de censura, y yo creo que la evidencia es clara. Utilizar los dineros públicos para las cuestiones partidistas, para promover mociones de censura en municipios y además darle paso a la ultraderecha, darle paso a Vox, además una promesa electoral de una formación política que incumple nuevamente, blanqueando a la ultraderecha cuando decían que no iban a gobernar, que nunca le iban a dar paso en las instituciones, y en este caso un ayuntamiento tan importante como el de Granadilla, pero no olvidemos el de Arona o no olvidemos a Teguise en Lanzarote. Es absolutamente reprobable y es lo que hemos hecho, porque además la réplica habla de mejorar la gestión de una administración como es el Gobierno de Canarias, colocando un asesor en la presidencia del gobierno. Vamos a ver, no me vale porque los datos no sostienen esta réplica. El gobierno de Canarias ha crecido en más de un 30%, ha incrementado en más de un 30% los altos cargos en el gobierno y tiene la peor ejecución presupuestaria de los últimos 12 años. Ha dejado de ejecutar más de 1.300 millones de euros. La peor gestión de los últimos 12 años, presupuesto del año 2024. ¿Dónde está la eficiencia de tener a la presidencia del gobierno, en este caso, como una agencia no solo de colocación, sino para facilitar y promover de una forma directa y activa que se produzca una moción de censura, como fue la del caso del Ayuntamiento de Granadilla, telegrafiada y además, lo peor de todo, negada por los dirigentes de la organización política, diciendo que bueno, que era una cuestión puntual, que se había gestionado y se había gestado en el propio ayuntamiento. Pues he aquí el hecho que desmiente que esto es absolutamente falso. Para mejorar la gestión de ¿qué? Sanidad colapsada, carreteras colapsadas, vertidos al mar, un modelo desarrollista creciendo de una forma absolutamente incontrolada. Bueno, pues si esta es la gestión que baje, no sé, Dios y lo ve. Dora. Bueno, yo lo tengo claro. Vamos a ver, señor Clavijo, no es que no sea su competencia y que le deje autonomía a sus compañeros del municipio de Granadilla. No, es que ese pacto se firmó en presidencia del gobierno, recordémoslo, y fue así publicado y todo se gestionó el acuerdo ahí. Bien, solo vemos eso. Segundo, ¿por qué sabemos ese change o ese cambio? Cuando terminó la legislatura, vinieron las elecciones, mi compañera y amiga Jennifer Miranda, es decir, el PSOE de Granadilla, pacta con Marcos PP actual. Bien, condición sine qua non de yo no pacto con Coalición Canaria, mientras el ex, que luego se pasó, porque hay dos Marcos, uno el Marco actual del PP y el ex Marcos, que casualmente se llaman del mismo apellido, que también era del PP y se fue a Coalición Canaria con José Domingo Regalado. Bien, condición que él puso, mientras esté él, y creo que una compañera, creo que se llama Yanira, yo no pacto porque algo estuvieron conmigo, encima me denunciaron internamente, tuvieron follones internos y orgánicos, y claro, no iba a pactar. Perfecto, eso fue, imagínense, en el año 2023. Pero es que ahora, en el año 2025, es ese mismo Marco el que publica y dice que la condición que él pone para poder pactar con Coalición Canaria y Vox es que esos dos mismos ex compañeros, que ahora estaban en Coalición Canaria, tenían que irse. Y por eso ellos mismos publican que dejan el acta para que ese acuerdo, pacto de gobierno exista. Señor Clavijo, que lo han dicho ustedes, que lo han dicho ellos, no es un invento ni una suposición de nadie, era la condición sine qua non para que fuera alcalde el señor Regalado, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, no es un invento de Nueva Canarias, ni del PSOE, ni de Coalición, ni del PP. Es de ellos, son los hechos. Esa es la condición. Y tras esa condición venía la siguiente. Yo dejo el acta, pero quiero empleo. Y realmente lo único que siento con el señor de Nueva Canarias es, realmente no encareció nada, fue un cambio. José Domingo va de alcalde y tú se ves de asesor, fue un cambio ahí, porque ya José Domingo estaba, no sé si con ese dinero o más o menos, de asesor de presidencia del gobierno. Ahora yo me voy de alcalde y a cambio de irme de alcalde simplemente nos cambiamos de lugar, porque en política cuando no respetamos el esfuerzo que debemos de hacer y la imagen que debemos de dar, porque no solo tenemos que parecer, tenemos que ser. Cuando ya te da igual a cambio de un puesto, te da lo mismo, lo que haya que cambiar, pues yo me quito de aquí, te pones tú subes, tú bajas, vale, perfecto, ya está, eso ocurrió. Y yo, desde luego que si hay algo que respeto en política son los movimientos orgánicos de cada partido, porque a cada partido se resuelve su vida orgánica como puede y atina, y no aquel que esté más callado funciona mejor internamente. A veces es que también, sobre todo a la izquierda, tenemos la manía de contarlo todo, pero eso no tiene nada que ver con el debate que viene. Usted ha puesto un asesor porque era el cambio y el acuerdo que hubo. Hay que darle trabajo a este para que renuncie al acta. Ahora estamos esperando a ver qué otro puesto le darán a la compañera que quedó fuera o en qué empresa pública se la va a colocar, porque todos sabemos que después del verano tendrá trabajo. Y eso lo han dicho ustedes, porque si ustedes están callados no nos enteramos, porque vamos, de todo menos sabijondos adivinos. Esto no es, de todo esto, el cambio, el no cambio, vale, hasta lo acepto. Lo que a mí me parece inaceptable es un pacto donde se le ha dado camino. Lo redije en Teguise, lo repetí en Arona y continúo con Granadilla y todos aquellos lugares. Mientras en toda Europa se hace un condón que llamamos sanitario, que no es realmente sanitario, hacemos un condón de dejar fuera a la ultraderecha, y ahí no estamos hablando del PP, estamos hablando de Vox. Coalición Canaria le está dando alas y creo que tiene problemas mucho mayores. Se pudo haber llegado a otro tipo de acuerdo, pero no se llegó porque no se quiso. O se pudo haber respetado, que total, para 2 años y medio que nos queda. Pero escuche, que yo entiendo al señor Regalado. Él sabe perfectamente que es su última oportunidad de ser alcalde de su pueblo. Lo tiene nítido y claro. Y así se lo están demostrando los vecinos cada día que va, a cada acto que va. O cuando se pone a vender lo que ya está hecho, o cuando se pone a vender lo que va a proyectar cuando ya está proyectado. Pero por suerte hay un equipazo tremendo en Granadilla que tiene muy buena memoria de lo que ha hecho, lo que va a hacer y lo que estaba proyectado. Pero mira, al final usted ¿qué ha hecho? Ha negociado. Usted quería que su compañero fuera alcalde, para que él fuera alcalde tengo que colocar al que tiene que dejar el acta para que el otro pueda entrar. Mire, eso es lo que han hecho, pues ya está. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Que no me gusta? Ya los ciudadanos y los canarios decidirán. 2 años y medio nos queda, ¿no? 2 años y medio, menos todavía. Ya decidirán los canarios y los pondrán a cada uno y se lo recordarán, porque si para algo tenemos memoria nosotros es para aquello que no nos gusta. Patri. A ver, yo creo que me causa un poco de risa que otros partidos decidan o intenten decidir sobre una potestad que tiene el presidente del gobierno, que es configurar su equipo de asesoramiento. Yo no creo que es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la 20ª vez que un presidente de gobierno de Coalición Canaria, del PSOE, de Nueva Canarias o del PP decide llamar a filas a un compañero de otro municipio para conformar un gabinete o el conjunto de asesores. No entiendo cuál es el escándalo. Y respecto a la moción de Granadilla, Fernando lo ha dicho, o sea, nosotros dentro de nuestro partido tenemos autonomía local y decidimos. Nosotros podemos comunicar decisiones a la ejecutiva, pero la ejecutiva no impone cuáles son las decisiones que municipalmente tenemos que tomar. José Domingo ha estado en esta mesa, ha explicado esa moción. Yo he dicho abiertamente que a mí no me gusta que la ultraderecha esté dentro de los gobiernos locales, ni de ningún gobierno, pero no soy yo quien dirige la política, en este caso de Granadilla, ni de Arona. Quiero decir, en Adeje, si llegado el momento, en algún momento se me diera la situación, yo sabría qué decisión tomar, yo. La comunicaría a mi partido y le diría esto, aquello o lo otro. Pero nosotros tenemos esa autonomía, no se puede hacer responsable a Fernando. Y Fernando le habrá trasladado a los compañeros su opinión y su
su directriz como secretario general nacional, pero la autonomía de los comités en mi partido se respeta y es sagrada. Y respecto a la insistencia de la contratación de Marcos como asesor, es una libertad que tiene cualquier presidente del gobierno en hacerlo. O sea, no entiendo cuál es el escándalo. Y reiterar y repetir hasta la saciedad que es una moción que se ha negociado, que se ha firmado y que se ha trabajado de presidencia para convertir algo que no es realidad en realidad, no va a servir esta vez. La realidad es que está gobernando Coalición Canaria con PP en Granadilla, que es un pacto mucho más natural que el que existía anteriormente. Fin de la historia. Pero Patricia, si yo no me meto con... He dicho que ponga de asesor a quien le dé la gana. Hombre, subirlo un 30% me parece curioso, me parece que no ha cambiado tanto la legislatura anterior o la anterior para subirla a un 30%. Y yo creo que esta comunidad no está para eso. Encomiendas de este compañero, sabemos cuáles son las funciones que se le piden, sabemos, es que estamos hablando... Si viene en el decreto, Patricia. Pues... Vale, va a asesorar en deporte. Vale, vamos a ver. Primero, que tenga los asesores que él cree que deba tener, me puede gustar o no gustar, de él y de cualquier otro presidente del partido que sea. Ahí no entro yo. Ahora, que haya aumentado con la situación que vivimos en Canarias y la situación que tenemos los canarios, que se ha disparado la dependencia y no tenemos para contratar personal para que gestione la dependencia en esta comunidad, Dora, y tengamos para asesores el 30%, a ver, Dora, son datos. Hay dinero para contratar un 30% más de cargos públicos. No se puede contratar de manera libre a funcionarios ni a personal laboral de las corporaciones que lo sabemos. Pero se pueden contratar vía artículo 69 a personal de manera temporal absolutamente, por 6 meses. Se puede contratar, se ha hecho toda la vida se ha hecho eso, y el artículo 69 no se ha derogado del Estatuto de los Trabajadores. Pues me encantaría saber por qué no se está haciendo. Porque eso yo recuerdo una vez. No es que no se haga en el gobierno de Canarias, no se hace en ningún sitio. Paulino Rivero, me parece que era gobernando para el Paulino Rivero, teníamos un problema de adaptación de las nóminas al sistema informático y se contrataron 15 personas en dirección general en Gran Canaria y aquí. Y eso ha seguido haciendo siempre, y siempre pasa, y se puede hacer. Bueno, no se hace, que gestionen como quieran, yo no me estoy metiendo en la gestión, yo lo que estoy metiendo es... Aparte que ha subido el 30%, que eso sí me parece un disparate y una manera de tirar el dinero para encima no tener la capacidad de ejecutar el 100% de los presupuestos, o por lo menos el 70%, no te pido más, o el 80%, vale. Bien, lo que yo no entiendo es que hayan dejado entrar a Vox, no lo entiendo, a la extrema derecha. Mi partido también somos libres de decidir lo que nos dé la gana en todos los municipios, pero en España tuvieron la osadía 7 compañeros y compañeras, 7, de pactar con Vox. ¿Sabes lo que pasó? Ellos firmaron el pacto y tomaban la posesión mañana o pasado. Cuando llegaron a tomar al pleno posesión de su acta, ya no eran del PSOE, ya estaban expulsados. Porque el que está en el PSOE sabe que con la extrema derecha no se pacta. Y como en el PSOE lo sabemos, el que se le ocurre la tentación de hacerlo es, pero fulminantemente, expulsado del partido. Y te estoy hablando de municipios de 300 y pico habitantes, que se conocen todos y son la misma familia. Y fueron expulsados, porque hay extremos a los que no podemos llegar, y con la extrema derecha no llegamos. Y ya está, y el compañero o compañera que lo haga está expulsado. Y con esas condiciones entramos al partido. El mismo derecho tiene el presidente Clavijo de conformar su equipo de trabajo a base de nombrar asesores y altos cargos, como el derecho que tiene la oposición de fiscalizarlo. Por supuesto. Porque estamos hablando del gobierno de Canarias y de los dineros de los canarios y las Canarias. Y tenemos el derecho de fiscalizarlo como el mismo derecho que él tiene de nombrarlos, porque es una designación libre y es una designación partidista. Él coloca a gente de su partido, afín, asesores que él considera que son los oportunos y los adecuados. Entonces, ¿dónde está la crítica en todo esto? Primero, hombre, a nadie se le escapará que coincidencias pocas y las justas. Es decir, aquí coincidencias hay pocas. Como que Fernando Clavijo ha ido 12 veces este año a Galdar, pues lo mismo es que este señor aparece ahora en el elenco de asesores del presidente del gobierno de Canarias, y lo financiamos porque eso lo pagamos los canarios y las Canarias. Entonces lo vamos a fiscalizar de esa forma tan sencilla de explicar. ¿A dónde quiero llegar? 30% más de cargos públicos, de altos cargos y de asesores. Eso nos cuesta la friolera de más de 5 millones de incremento en el presupuesto anual
en el pago a estos cargos públicos y repito, tenemos la peor ejecución presupuestaria de los últimos 12 años. Se han dejado de gastar, pues, al igual no lo dije antes que lo repito, más de 1.300 millones, pero es que los fondos europeos, los fondos MMR, se ejecutaron el 19% en el 2024. Unos fondos que además caducan en el año 27 con una asignación de más de 1.700 millones que tiene transferido el gobierno de Canarias en sus cuentas. Si la justificación no es la política, según el presidente del gobierno, no es la partidista, sino la mejora de la gestión, ¿dónde está? Es lo que nos preguntamos. ¿Dónde está Matarile? ¿Dónde está? ¿Puedo? Sí, claro. A ver, Valentín, yo que llevo en la oposición, o que estuve en la oposición en una de las plazas más difíciles como concejal que existe en la isla, que es la de Adeje, con un grupo de gobierno, a ver, no las mismas personas, pero que llevan 38 años gobernando, sé perfectamente cuál es la obligación y el objetivo de la oposición, y jamás entendería que no se hiciera de otra manera, que es fiscalizar. Pero una cosa es fiscalizar y otra cosa es fiscalizar haciendo conexiones varias, como se permite la entrada a la ultraderecha, esto es una condición sine qua non para que se produzca. Eso es lo que estoy criticando. Esa conexión la ha hecho Clavijo, no nosotros. No, la han hecho ustedes. Ese cable es la de ustedes, no nuestro. No, Valentín, la acaban de hacer ustedes en la intervención de su compañero. Además de apreciaciones basadas en apreciaciones subjetivas como las que acabas de hacer. Objetiva. A nadie se nos escapa que no es casualidad, eso es una apreciación objetiva, no es un hecho factible ni fehacientemente acreditable. O sea, ustedes estuvieron en la negociación de esa moción de censura, yo no estuve, pero parece ser que ustedes sí. Eso es lo que critico, no su labor de fiscalización, que no puede ser otra que la que están haciendo. Patricia, ¿sabes por qué al final la gente acaba harta de la política y los políticos? Precisamente por esto, por hacer pasar a la audiencia, a la gente, a la ciudadanía, por tontos. Y no es que tú lo estés queriendo hacer, pero hoy el señor Clavijo lo ha tratado de hacer. Y eso es reírse en la cara de la ciudadanía, hacerlos pasar por tontos. Vamos a ver, esto es una cuestión de resolver un asunto partidista, político, en un ayuntamiento, en una moción de censura, y si tiene que hacer cambios y tiene que hacer enchufes, los hace. La gestión de esta tierra, eso ya veremos, eso en otro momento. ¿Me puedes decir qué es un enchufe? Pregunto, pues, ¿qué es un enchufe cuando una persona se contrata de asesor? Un enchufe es lo que ha hecho Ábalos con sus parejas sentimentales, pero coger un compañero de tu partido y colocarlo en un puesto de asesoramiento que tú consideras que te puede impulsar el área para lo que lo contratas, no entiendo dónde está el enchufe. A ver, si de verdad crees que eso es así, oye, olé por no sé, por la... hasta por la inocencia con la que me lo dices, que me da cierta No es cierta inocencia, cosa, la realidad. De verdad, el alcalde de Adeje contrató una influencer dentro de sus asesores, una influencer de la península, y nada, o sea, yo no vi el escándalo. Ahora parece que porque Fernando Clavijo haya cogido un compañero de nuestra fila para formar parte de su grupo de asesores, es lo peor que ha hecho. Y una cosa que además quiero dejar claro con esto. Cuando fiscalizamos esto es porque la sociedad ya no solo recela de la política, sino recela de los resultados de la política. Es decir, cuando esto se está dando en la cara de la gente, es vox populi, y después la gente va a las urgencias y ve lo que pasa, llama a una ambulancia, ve lo que pasa, sale a las carreteras, ve lo que pasa, se va a bañar en una playa cerrada por vertidos, y después vemos que la política se utiliza para esto, una herramienta partidista, pues no nos quejemos cuando digamos que la gente está desafectada de la política y vota además después a movimientos de extrema que vienen a prometer no sé qué cosa y después vemos lo que pasa. Y si no, compras una ardilla, por ejemplo, ¿no? Mira, Valentina, es tan fácil como esto. Si yo digo que para pactar contigo tienes que quitar a Patricia y a Patricia la llevan al gobierno autónomo, son hechos. Eso no es opinión, son hechos. Punto. Punto. Porque yo, para pactar contigo, tienes que quitarla a ella. Y ella dice, yo dejo el acta si me coloca. ¿Y te coloca? Son hechos, no es opinión. Pero es que yo no opino, es un hecho. Es un hecho irrefutable. Es una relación de causalidad que tú estableces, pero no un hecho. Pero si tú tienes un papel, si yo tuviera esa casualidad, yo me hubiese tenido un papel. Pero es que el problema, ¿sabes qué? Esas relaciones de causalidad no se acreditan si no tienes un papel. Patricia? No, pero es que se que acredita. no es el debate que estamos teniendo nosotros aquí ahora, sino es lo que le queremos decir a la audiencia. Claro. Es decir, que
hay que entender que detrás de aquí hay una ciudadanía, hay gente que tiene sus problemas en el día a día, que se levantan por la mañana, que tienen problemas. Hemos visto la huelga turística porque hay un sector importante de las mujeres y hombres que trabajan en esta tierra que no llegan a final de mes y después ven esto y además se lo tratan de explicar como si esto fuera el país de Alicia en las Maravillas, pues evidentemente la gente se va a enfadar. La gente se va a enfadar. Pero mira, podemos... en 2 años tienen que salir a la calle a explicar a la gente van a salir el 18. Cómo lo han hecho. Van y a la salir gente el va 18. a reaccionar y ya está. Van a salir el 18 de este mes. ¿Cómo que el 18? El 18 de mayo van a salir. Manifestación. Ah, vale, no, yo estaba pensando en las elecciones, que tienen la posibilidad de que en 2 años saldrán a la calle y le contarán a la gente, mire, yo estoy encantado de la vida con Vox, estoy encantado con la ultraderecha que le resta todos los derechos del mundo, estoy encantado porque no puedes ir en contra de ellos, solo puedes ir ahora contra el PSOE porque en Granadilla no queda nadie más. Vale, bien, pues lo cuentas y la gente decide y vota y ya está, porque lo bueno de la democracia es que los contratos son temporales. Y aparte una cosa, que es un recorrido habitual, el señor José Domingo nunca ha ganado unas elecciones y siempre lo ha hecho por moción de censura o por pacto, y es legal y es legítimo, ahí no me meto y ya está, se acabó. Ahora ocurrió esto, muy bien, el resto a trabajar. Y el pueblo de Granadilla va a decidir en 2 años, no hay por qué estar debatiendo. Y también pues el señor Clavijo tendrá que hacer campaña y decir por qué pone a uno, por qué aumenta a lo otro, por qué no ha arreglado lo siguiente. Lo explicarán, es que quedan 2 años, yo no me voy a angustiar nada. Desde luego que no, porque no merece la pena. Y además, es que es absurdo, la gente es mucho más inteligente de lo que desde aquí otros lugares se les está valorando, mucho más inteligente, y dan lecciones a todo el mundo, porque pensamos, la gente no lee, las engaño ahora, después le prometo otro guiso y ya está. Y es verdad que Coalición Canaria parece la Resol, da premios a todo el mundo. Yo me equivoqué de partido, porque seguramente si estuviera en Coalición Canaria yo también me hubiese dado algo, yo qué sé. No, pero bueno, es una broma, no, mi ambición. Yo también tengo mi referendo dentro de 2 años, que es cuando me jubilo. Pero, así que, ¿qué más quiero? Al final, yo creo que repito, y parte de la desafección de la política es esto. Decir que no pactarías nunca con Vox y de repente le abres la puerta cada vez que... Bueno, y lo van a seguir haciendo cada vez que les haga falta, no les quepa la menor duda. Independientemente de que haya gente como tú, Patricia, que lo has dicho aquí en innumerables ocasiones, que no estás de acuerdo con eso, y yo lo alabo, pero tú que eres directora insular de Igualdad, no estarías en tu puesto si por ello fuera. Y esos son con los que viajan ahora en Arona, con los que viajan ahora en Granadilla y con los que viajarán en el futuro si les hace falta. Eso es una apreciación subjetiva. No, eso te lo han dicho. Eso te lo ha dicho. Eso te lo ha dicho aquí sentado el concejal de Vox de Arona, que si por él fuera... las políticas de igualdad no existirían. Su área no existiría, no vale para nada. Yo no estoy diciendo de apreciaciones subjetivas el hecho de que Naim me haya llamado directamente la directora de los chiringuitos. Sí. Yo no estoy hablando de esa apreciación subjetiva, estoy hablando de que... Eso no es subjetivo. Que no. Eso no es subjetivo. Que no estoy tildando eso de una apreciación subjetiva, sino que es una apreciación subjetiva de decir que nosotros, el partido, lo hará en el futuro. Fernando ha pactado hoy en día con Coalición Canaria. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pactado con Vox. Los hechos solo me pueden llevar a pensar a eso, porque no han hecho lo contrario. Pero eso es una relación de causalidad que no puedes acreditar. Ahora que dijiste esto, recuerdo bien las declaraciones de Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, que decía que él no le tenía ninguna línea roja con Vox y que si le faltaban votos, pues pactaba también con ellos. Pero eso es cierto, eso es real. Clavijo no le hicieron falta los votos de Vox, no tiene por qué ofrecerle nada. A Rosa Dávila tampoco tiene por qué ofrecerle nada porque no le hacen falta. Ahora, ¿y si le hicieran falta qué? Pues no lo sé, porque no lo sé. Pero por el caminar que yo veo, donde les ha hecho falta los han cogido. Dora, lo que queda claro es que esa puerta está abierta. Sí, total. Si tú la cierras, lo que no vas a dejar pie es que hoy estemos sacando aquí esta conclusión. La duda está... Causa-efecto, la causalidad de nuestras acciones. Y además, la duda está, si donde te hace falta pacta, pues lo normal y natural es que lo hagas y además en todos los lugares que te hace falta. Y no eres un actor casual, o sea, no es el caso, porque lo de Arona medio llegó a colar, porque eran actores secundarios, pero es que ahora han sido actores no solo principales, sino conseguidores de que esa moción se diera. Y cuando eres conseguidor, porque esa interconexión con su equipo de asesores y con los nombramientos nos queda claro, eres actor principal, has promovido eso de una forma directa. Ya, pues, no, y les costó bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque vamos a hablar de los plátanos.
¿Ustedes han ido últimamente a comprarse un kilito de plátanos al supermercado? Que están más de 3 euros, cerca de 4 euros. Que eso en la vida yo creo que lo hemos visto aquí. 4 euros un kilo de plátanos, Dora. ¿Tú Si cómo están un lo ves? poquito gordos, te sale 1 euro el plátano. ¿Sí? ¿1 euro el plátano? 5 plátanos, 3 euros y pico. Sí, casi 4 euros. Un fisco Yo cuando lo plátano. compraré más chicos y así como más despacio. No, es que lo que yo no entiendo es como los productos nuestros que no tienen la carestía que tiene del transporte que se supone cuando se derivan a la península, nos cueste más caro que en la península. Es lo que a mí no me entra en la cabeza. Un producto tan cercano, teniendo en cuenta que encima aquí nunca se quedan los de categoría A, jamás. Pero que también lo entiendo porque vamos a ver toda la vida, yo que he vivido en la huerta toda la vida, las papas, en mi casa toda la vida se comieron las papas de repudio. Las de repudio son aquellas papas que no se pueden mandar a la cooperativa o que el del potaje no se lo lleva. El del potaje me refiero a un señor que en su tiempo venía a la huerta y se llevaba directamente, le llamaban así el potaje. Bien, entonces ¿qué ocurre? Nos comíamos el repudio, claro, porque teníamos que vender lo bueno, porque no teníamos unos costos. Lo puedo entender. Puedo entender que a nosotros no nos den lo de mejor categoría. Lo entiendo, porque al final el gusto es el mismo. El plátano más grande, más chico, más pintón o menos pintón, da igual. Pero lo que yo no entiendo es que yo tenga que comer plátano de segunda o tercera categoría y los tenga que pagar por encima de primera. Eso es lo que a mí no me entra. Pero luego también está la otra parte, el productor. ¿Qué se lleva el productor? Porque es verdad que el grande productor entre el POSEI y las subvenciones que le llegan, pues siempre cubre los gastos y un poquito más, porque si no te aseguro que no tuvieran las megas plataneras que tiene, que además yo creo que honestamente que hay que protegerlas porque forma parte de un atractivo más de nuestra comunidad. Es un atractivo más como la gente que va a Vietnam a ver los arrozales, pues viene aquí y ve las plataneras, que de verdad que protegerlas y cuidarlas y mimarlas mucho, bien. Pero es que me parece un desaguisado que yo tengo la certeza absoluta que al productor de a pie no le llegan los 4 euros, le llegará 1 euro, 90 céntimos, 1,5 euros, lo que sea, pero que está fatal y esto como sigan así nos va a pasar como las flores. Teníamos unas zonas de flores tremendas y ahora las tenemos que traer de Holanda. Antes las exportábamos, ahora las importamos. Es que aparte una cosa, porque como soy la más vieja de la mesa lo sé, yo recuerdo cuando en casa de mi abuela sembrábamos algodón, picaba lo más grande. Después no es si es así exactamente, ¿no? Después pasamos al millo, al trigo, a todo aquello, todo el callao, todas las veredas, toda la ladera se sembraba de eso. Después, que si el tomate, que si el plátano, el tabaco. Recuerdo cuando sembrábamos tabaco que aquí al ladito teníamos los secaderos en Oroteanda y los enlazábamos para ponerlos a secar. Yo recuerdo cómo se ha ido cambiando el producto. En cambio, el plátano es el producto que más se ha mantenido en el tiempo, décadas y décadas, y se va manteniendo, y a mí me gusta que se mantenga. Es verdad que cuando desaparece un producto, como hablamos por Arinaga, y tenemos aquellos invernaderos en el suelo contaminando lo más grande, pues no me gusta tanto, pero bueno, ya se tomarán medidas. Pero que yo tenga que pagar el plátano, 1,5 plátanos, a 1 euro, es que me parece descorazonador, de verdad que sí. Y luego, por otro lado, lo que siempre ha pasado, que para subir los precios tiró el plátano. Yo sé que los productos alimentarios perecederos no se pueden donar, no se pueden regalar. Sé que está la campaña del gobierno de Canarias que trae productos y es una manera también de echar una mano a todos estos excedentes, plátano, papaya. Hablo de plátano, papaya porque es lo que nos llegó hoy, y naranja de Valencia. Y eso es lo que llegó al colegio hoy. Bien, pero algo habrá que articular porque entre nuestros salarios y lo que nos cuesta, así vamos a cobrar, es mejor comprar uvas de Israel, que están a 2 euros y pico, en vez de plátanos de Canarias. Qué tristeza te da que tenga que poner uvas de Israel o de Chile, porque todo viene de otros lugares, y mi producto que tanto queremos promover, que tanto queremos ayudar, no lo puedo yo comprar. Es Una triste. cosa es que los alquileres están altísimos y no se puede pagar un alquiler, pero que no se pueda pagar los plátanos, que no se vaya a dejar un sueldo ahí de 4 euros en un fisco plátano. ¿Sabes Patri, lo ¿cómo más lo ves? triste de todo? ¿No? Que suscribo cada una de las palabras de Dora, que luego ese dinero no se queda en los agricultores. Eso No, es lo que sí, más pena me Eso da. más duele. Porque hablas con gente joven que quiere un poco retornar a volver a trabajar en el campo y no lo hacen y te lo dicen abiertamente porque no pueden vivir de ello. Es Y está complicado. claro que si tú sacas, no sé, me lo estoy inventando, 30 céntimos por una manilla de plátanos y luego vas a cualquier súper y lo encuentras por 4 y tú te has quedado con los 30 céntimos, cuanto menos es frustrante. Yo creo que yo estaría dispuesta a pagar 2 euros, 1 euro por un plátano si eso se quedara en... Si queda para el agricultor, sí. yo también. Pero Pero- pero mira, Patricia, como está la cosa, date cuenta que yo mis huertas
que las tengo sin sembrar, y hablo de mí y hablo de mi hermana Ana, porque la otra la tiene llena de árboles. Lo que tenemos sin sembrar, el otro día echamos cálculos, tengo que pedir un préstamo. Para sembrar. Para empezar a sembrar. Claro, claro. Es que Casi por eso los 14.000 chicos- euros, porque entre el agua la tenemos, pero hay que ponerle más porque hay que mirar y cuando minas hay que echarle mucha agua antes de sembrar. Tienes que abonar, tienes que comprar la semilla. En mi casa somos de productos naturales, la fumigación y esa, pero eso valen todavía más caro. Pero es que encima tienes que quitar la hierba, tienes que volver a regar, porque las papas aquí, la quinegua, la rosada, la cara, la recara, son 4 meses, no te los quita ni Dios. Y luego en verano nada porque no tenemos agua para echarle. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que partir de ahí y luego me viene de casualidad un viento de estos del Sahara, me las quema todas. Si me viene un sereno por la mañana, las achicharra. Que me quedo con papas de una, así chiquititas, que no valen para nada, que son y que te las compre y vamos, las dejas para hacer estiércol otra vez. No, no te puedes arriesgar, porque ¿cómo tengo yo que pedir un préstamo? Porque sí, la cooperativa te avala para que saques, pero y después no me quedo sin nada otra vez. No puedes pedir un préstamo para comenzar. Y no es un negocio, es el campo, que no es lo mismo que tú montes un negocio, que haces un estudio de mercado y demás y te arriesgas. No, estamos hablando del campo. Y teniendo las tierras, que todavía peor, porque ya no te digo quién quiera comprarlas o quién quiera arrendarlas. Ya es que es un disparate. Y ahí está. Una faltará que no veas. La verdad es que el entramado del plátano y la ingeniería económica que está detrás del plátano es muy compleja. De hecho, es la más compleja, que casi es un sector aparte dentro del propio sector agrícola canario. Yo empezaría diciendo que el plátano de Canarias no le puede dar la espalda a Canarias. O sea, hablaba de ingeniería económica, entre otras cosas, porque el plátano, como todos saben, es un cultivo altamente subvencionado por la ficha financiera del POSEI adicional. La gran parte, el grueso, se lo lleva el plátano. Entonces, en torno al plátano se ha generado un lobby, un negocio. Hay que decirlo así, se ha generado un negocio muy interesante donde, fíjense ustedes si no es interesante y además ha tenido poder y capacidad de que se tomen decisiones al respecto, que es que el único producto, el único cultivo que se ha quedado fuera de la cadena alimentaria para la ley de cadena alimentaria establece que ningún producto se debe de vender por debajo de los costes de producción, salvo el plátano, porque ahí detrás hay una ingeniería, creo que aquí ya se ha hablado, las picas, las famosas picas donde se juega con el precio, porque realmente el grueso digamos que de los ingresos, o gran parte de los ingresos provienen de la ficha financiera del POSEI, que es lo que nos viene de Europa. De hecho, para ponernos un poco en contexto, Nueva Canarias presentó una PNL que salió además por unanimidad. Creo que incluso el otro día el presidente Fernando Clavijo defendía que esa PNL tenía que salir adelante a pesar de las presiones del sector que estaban haciendo, porque lo que obraba dentro de esa PNL no era otra cosa sino que el reparto se abriera. Es decir, el reparto del plátano está acotado, esa ficha financiera, el reparto ya está establecido, hay unas cuotas y lo que se hablaba es que de pequeños productores pudieran incorporarse a este sector. Y digamos que las grandes empresas, representantes del sector, no va a quedar nombres, todos los conocemos, se negaban en rotundo. Habían puesto el grito en el cielo porque hablaban de generarle un perjuicio a los que ya estaban cultivando, los que tenían además sus fichas con sus fincas ya generadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una ingeniería mucho más compleja que no responde a un cultivo, a un sector. O sea, es como el hermano rico de todo el resto del sector primario. Y algo lo conozco porque soy ingeniero agrícola y porque me he dedicado toda la vida al sector, pero al más pobre, que es al vitivinícola, que ha ido saliendo adelante más por medios propios que por medios gubernamentales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues he de decir que el plátano debe de empezar a ser un poco más generoso con Canarias, debe de ser un poquito más generoso con los pequeños agricultores que quieren, si queremos hablar de relevo, de incorporación al sector, tenemos que
Y yo creo que con ese decreto además se dio un paso muy interesante porque todo el mundo estuvo de acuerdo. De esa PNL que al final se elevó al gobierno y el gobierno llegó a un acuerdo de gobierno, a un acuerdo en el Consejo de Gobierno. Yo creo que fue un buen paso para el sector, para revivirlo, para darle un poco de oxígeno y que no nos encontremos con situaciones como esta, que los canarios estemos pagando por el plátano más que en algunos territorios fuera de Canarias. Es que, ¿sabes lo que pasa con el sector? Aparte, fíjate que tienen cooperativas exclusivas del plátano, porque es un sector totalmente aparte, donde creo que son 30 y pico productores, tienen mucho más productos que 3.100 y pico más. Efectivamente. Imagínate, Efectivamente. 3.100 y algo sobre 30 y algo. Y el sector está fundamentado Gran Canaria, sobre todo la zona de la aldea, Tenerife, que es toda esta zona nuestra, La Palma. y La Palma, que es brutal lo de Zona La de Palma. pasaporte. Eso es todo platanera. Y claro, pero está concentradísimos y encima, si tú haces un análisis es que los apellidos coinciden. Además, Sobre todo en La Palma. Las fincas que tienen ya, digamos que la calificación, porque están dentro de la, ¿no? Están dentro para la ayuda al POSEI, se van transmitiendo para que eso no se pierda. Entonces, claro, al final, no quiero decir que el sector esté secuestrado, pero casi. Es decir, al final, bueno, el poder que hay, que se quedaron fuera de la... Yo puedo entenderlo, que a lo mejor por la singularidad nuestra estuvieran fuera de la ley de la cadena alimentaria, que obligaba a eso a vender no a vender por debajo de los costes de producción, porque claro, en un momento determinado... Pero eso deberían de ser todos los productos. Pero claro, ahora nos encontramos con realidades de estas que nos discriminar. Pegan la cara y tú dices, bueno, pues al final es que hay sitios de fuera de Canarias, de verdad, que el plátano se vende más barato que lo que se está vendiendo aquí ahora. Y otras cosas que nos pegan en la cara, ya cambiando radicalmente de tema, es una moda nueva entre los jóvenes, se pueden creer, que es el franquismo. Hicieron una encuesta hace poco y 4 de cada 10 jóvenes no les importaría vivir en dictadura si mejoran la calidad de vida. Se confirma que la gente joven es más de derecha que nunca. Patri, ¿qué decimos? Me quiero ir. Uf, es que la A cosa ver, es dura, ¿eh? Es muy dura, pero yo creo que la frase final de esa noticia es el kit de la cuestión. Ignoran la realidad de la dictadura. Creo que hay una falta de formación respecto a ese periodo concreto de nuestra historia brutal, que ha hecho a muchos jóvenes que, unidos a estos discursos de la ultraderecha que estamos viviendo, han hecho idealizar una situación que nunca fue como la están contando desde estos medios anacrónicos, decimonónicos y que deberían desaparecer, que provoca que los jóvenes lleguen a una conclusión que realmente es cuanto menos equivocada, por no decir desastrosa, para ellos y para ellas mismas. Y me atrevería a decir, fíjate, sobre todo para ellas, ¿no? Creo que es un error garrafal. Yo ya sabía de esta nueva moda indie, porque no es la primera vez que hablo en estas mesas del estudio diagnóstico que hicimos del plan de prevención de violencias de género entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y si te das cuenta, como que se han recuperado muchos conceptos que ya entendíamos superados. Entonces yo creo que el principal problema es que hemos olvidado de dónde venimos, de qué fue lo que vivimos, qué fue lo que significó realmente con hechos factibles esa dictadura de 40 años bajo el yugo de una persona acomplejadísima, que lo único que quería para sí y para su familia era el poder y la riqueza, que así lo hizo durante 40 años y que nunca pensó en el pueblo español. Que digan lo que quieran las personas que lo defiendan, pero esa realidad es así. Les puedo recomendar a los chicos y a las chicas jóvenes que vean muchas series, como por ejemplo Las Abogadas, donde sale Manuela Carmena, que fue hasta hace poquito, corrígeme Dora, sí, alcaldesa de Madrid, donde se explica realmente qué suponía vivir en una España bajo una dictadura, donde no podías tener libertad de decisión, libertad de expresión, donde no podías ser quien quisieras ser, porque bueno, literalmente era delito, si por ejemplo hablamos del derecho de los colectivos LGTBIQA+. Entonces yo creo que una de las
premisas que debemos analizar para entender por qué nuestros chicos jóvenes están en esa tesitura, es esa falta de formación y de información verídica de lo que supuso la dictadura para España. Pues Patricia, ¿sabes una cosa? Si a mí me pasara y viene un hijo, la hija, bueno, tengo hijo y hija, me vienen que les gusta Franco, te aseguro que en una semana se le quitaban las ganas. A mí me da un infarto. Los trato como Franco. No, los trato. Ah, ¿tú crees en Franco? Muy bien, venga. Tú dejas de estudiar la chica. Porque eres una chica, no. Te dedicas a lavar, a planchar, a fregar y a ser criada de tu hermano y de tu padre. Y el manual de señorita, no había manual. Y el manual de señorita, el comportamiento y la falda por debajo de la rodilla. No tienes derecho a nada. Lavar, fregar, planchar y así va a ser el resto de tu vida. Y calladita y sin protestar. Ah, que quieres una paga, no tienes paga, ni él ni ella. Tarjeta de crédito, ni tú, ninguno de los dos. Fuera móviles, fuera PlayStation, fueran de todo. Y ellos, el hombre de la casa, provee, y trabaja. tú a currar. Ah, y que tienes ya 16 años. Si quieres estudiar, vete a trabajar. Me da igual en qué. En una semana se les iba la tontería. Te lo digo yo. Iban a saber lo que significaba esa dictadura que asoló, arrasó y terminó con todas nosotras. Y lo que nos ha costado, Patricia, llegar y estar aquí nosotras, sí, sentadas diciendo lo que nos da la gana, lo que pensamos y cómo lo pensamos. Eso, para llegar nosotras aquí, muchas fueron presas, fueron maltratadas, fueron asesinadas, marginadas, tuvieron que exiliarse. Muchísimas mujeres, por el honor a ellas. Les debo respeto a ellas y por eso tengo que seguir luchando. Por suerte, mi hija es más peleona que yo todavía, menos mal. Y mi hijo, como dice él, es que no me queda otra. Y es verdad, y vamos a ver, por desconocimiento, pero qué curioso, que siempre desconocemos lo negativo. Lo positivo, estamos informados. Ahora, lo negativo y lo que hace daño, eso es por desconocimiento, no es excusa. La excusa es que usted lo que tiene que aprender, y luego, claro, también viene que nos están vendiendo un mundo idílico. La chica esta que tiene un apellido extranjero, no recuerda, se metió un montón de pleitos, falangista. Claro, luego te pones a leer, no necesitas estudiar, no necesitas de nada, los padres están forrados, todo ven súper bien. Ah, venga, pues yo falangista, que ahora en Alemania la expulsaron, iba a ir a una convención de la ultraderecha alemana y le dijeron, aquí no te queremos, y no la dejaron entrar. Y no ves el pollo que montó la señora, porque, vamos, pues un país es libre de decir, si tú entras no te quedas, punto, se acabó. Y tú no cumples el perfil para entrar porque la lías. Bien, pero desde luego que es aterrador. Quitando la ironía, aterrador. Porque que volvamos al retroceso, estos niños y niñas, porque encima son todos una salta de niñatos, que lo tienen todo, que no han hecho esfuerzo ninguno, que quieren estudiar, estudian, que no quieren trabajar, no trabajan, que quieren la Play, que quieren el móvil. ¿Y quién paga todo? Papá y mamá deslomándose. Ustedes que lo tienen absolutamente todo, quieren quitarse a sí mismo todo lo que tienen. ¿Es que es de tonto? ¿Cómo voy a prohibir yo a mí misma nada? Es un disparate. Si me permites que te interrumpa, Dora, hace unas semanas fuimos a un instituto, no voy a decir cuál, fuimos a un instituto a presentar un documental que se hizo en la Dirección Insular en el octubre del año pasado, que se llama Mujeres en la transición, más allá del cuidado y la cocina, ¿no? Y nos quisimos centrar precisamente en ese momento histórico para que los chicos y las chicas pudieran escuchar de gente que sí vivió en ese momento las realidades que ellas nos trasladaran, porque eran cinco mujeres que yo lo he presentado aquí en el programa. Y había una señora concretamente, Candita, que ella vive en Alcalá, que decía y repito, son mujeres que han vivido en ese momento, nadie se los contó, nadie se los relató, lo han vivido. Bueno, una mujer aparcera, tomatera. Y una de las frases que es que se me pone el vello de punta que decía era: yo espero no vivir nunca para volver a ver lo que viví cuando estaba Franco gobernando. Entonces yo creo que eso es una frase lapidaria de la realidad que se vivía, y más en un territorio ultraperiférico como el nuestro, que éramos cuanto menos una colonia. Sí. Yo varias reflexiones para ser breve, porque la verdad que me ha encantado escucharlas, he estado aquí embelesado escuchándolas y casi que ahora me da esta cosa de interrumpir lo que ustedes han dicho, porque yo creo que ha sido perfecto y brillante, exacto. las dos. Sí, y les felicito por esa intervención y por la reflexión que han hecho. Poca broma con esto, pero yo invitaría a estos jóvenes que piensan que el franquismo fue una etapa interesante, que si tienen la ocasión de estudiar y de analizar cómo fue la vida de sus abuelas y de sus bisabuelas, van a encontrar realmente las diferencias entre un Estado democrático y una dictadura.
porque verán que probablemente sus bisabuelas, o no sé, dependiendo de las edades, o tatarabuelas, no sé, si me voy mucho más atrás, fueron mucho más avanzadas, tendrían mucho mayor nivel cultural, tendrían un mayor concepto de los derechos, de las libertades, de una sociedad mucho más moderna, y sus abuelas, que son mucho más coetáneas a ellos, habrían retrocedido, verían como retrocedieron décadas y siglos, diría yo, porque vivieron una dictadura. O sea, esa reflexión yo invito a que la hagan, porque si todos la hiciéramos en nuestros entornos y en nuestras familias, veríamos como generaciones anteriores a otras que les precedieron fueron mucho más avanzadas desde el punto de vista de los derechos, de la democracia, de la cultura, de muchas otras, incluso inquietudes, que una dictadura cortó de raíz y las devolvió sobre todo a las mujeres, a la época del medievo, a criar hijos y cochinos. Porque era lo que hacían. Las mujeres criaban hijos, tenían a los hijos en la casa y a los cochinos en el goro. Y calladita la boca. Y calladita la boca. Y siento mucho la dureza de esta expresión, pero era su único cometido. Burras de carga. Y entonces, creo que estos chicos y estas chicas, yo creo en la juventud, yo creo en la gente joven, yo no me voy a deprimir con esto. Yo tengo una profunda esperanza en la gente joven y en la gente joven que quiere un mundo mejor. Pero es verdad que esto crece y esta semilla está creciendo porque hay quien la riega y hay quien pone el abono en la tierra para que esto germine. Y es casi de lo que hablábamos antes en algunas otras intervenciones, de estos pseudocomunicadores al servicio de determinadas facciones de la política para generar corrientes de opinión como estas en gente joven, en redes, disfrazándose y maquillándose de comunicadores, de gente con un criterio razonable, y al final lo que están es contaminando a la sociedad y generando corrientes de este tipo entre la gente joven. Incluso comunicadores con una historia como el señor Herrera, que fíjate qué cosa más curiosa, rajando lo más grande, diciendo disparates y desde luego portavoz absoluto de la ultraderecha. Pues mira, aunque recurrió, le acaban de decir que tiene 2 millones y pico de euros de deuda con Hacienda. Es decir, un señor que quiere la España recta, la España que cumple, la España que trabaja, no paga sus impuestos a Hacienda. El recto, el cumplidor, el que todos son chorizos, todos son mangantes, todos son prevaricadores. Y es él el que hace eso. Esa es la España actual y los referentes de muchos de ellos. O el otro que no me recuerdo el nombre, que dice disparate. Pero yo tengo una cosa clara. Los Santos. Los Santos. Bueno, ahora Los Era Santos ese, ¿no?, que te atacaba. referías, ¿o no? Sí. Ahora atacaba con esa gente, El Papa también, que necesidad tenía ese hombre. el cardenal ese que hombre ahí de cuerpo presente. Y diciendo el disparate que dijo. Los Santos No, diciendo, y el cardenal este que está condenado, que no puede formar parte del cuerpo cardenalicio porque perdió el título, como se llame, ¿no? Sí, sí. Y se planta allí con su ropaje y todo. Es que hasta la iglesia está patas arriba. Sí, Está todo total está patas mal. arriba. De verdad. Bueno, tenemos que ir acabando. Tenemos rastrillazo y piropo. ¿Por quién empezamos? ¿Quién quiere ser el primero? Yo voy a ser la última. Vale. Porque yo te doy un rastrillazo. Pero yo soy la última. ¿A quién empieza? Tú mismo, Valentín. ¿Sí? Sí. Venga, pues Perfecto. empieza por rastrillazo o por piropo. Empiezo por el rastrillazo, y en este caso era más que obvio y justificado pues darle mi rastrillazo de hoy al presidente del Gobierno de Canarias, al señor Clavijo, porque se ha evidenciado algo que ya era vox populi, pero lo hemos podido constatar, que es la compra de esa moción de censura en el municipio de Granadilla a través de la colocación de determinadas personas en sus equipos de asesores para facilitar y para poder, digamos, que conseguir que esa moción, que le da paso y abre el camino a la ultraderecha en el municipio del sur de Tenerife, fuera posible, como un actor principal y absolutamente implicado en que eso se diera. En un equipo de asesores de un gobierno, repito, que ha crecido en un 30% los cargos públicos con la peor ejecución presupuestaria, más de 1.300 millones sin ejecutar en el pasado 2024, con lo cual no se justifica como una mejora de la gestión del gobierno. Muy bien. ¿Y piropo tienes? Pues quiero tener un reconocimiento a las mujeres y hombres que hace unos días, hace unas semanas salieron a la calle
mujeres y hombres que trabajan en el sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que los vimos reivindicando derechos, reivindicando mejores salariales y reivindicando mejoras para la calidad de vida de un sector que está en auge, que recibe más turistas que nunca, que factura más que nunca y que debe de pensar un poco más en esas mujeres y hombres que son, yo creo que el principal activo, que es el capital humano de cualquier empresa y del sector turístico hotelero, sin lugar a dudas. Muy bien, quedan piropeadas. Bueno, yo tengo rastrillazo al señor Domínguez del PP, que mientras apremia al Estado a la distribución de los menores, es su partido el que eleva al Constitucional el decreto que permite la redistribución de los menores. Voy a dar mi opinión subjetiva. Señor Domínguez, usted está en el PP. Usted y su partido denuncian ante el Constitucional que el artículo 35 sea eso, anticonstitucional, para que no haya distribución de menores. Si eso lo está haciendo usted, porque cuando yo formo parte de un partido lo estoy haciendo, ¿cómo pide al mismo Estado que le redistribuya a los menores? Y de Clavijo ya hablé. Y ahora algo positivo, muy positivo, eso me hace confiar en los profesionales muchísimo. El grupo de asuntos internos de la Policía Nacional de Tenerife ha detenido a 3 señores, entre ellos 2 inspectores y un colaborador más y un policía. Pues mira, pues te lo digo yo. Sí, dilo tú ahora, porque queremos acabar y nos quedamos sin tiempo. Cogí los datos que tienen que ver tanto con el Tito Berni como en el caso Mediador. Y están detenidos por cohecho, por narcotráfico, por tráfico de influencia, por falsear documentación, por tantos delitos. Es decir, la policía que investiga a la policía. Esto es lo más grande. Al final nos daremos cuenta de que lo que se creó como una historia y un gran bulo es más malo que una novela de Corín Tellado. Ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Y lo que está claro es que cuando la propia policía está involucrada en un caso como el caso Mediador, y se mueve eso, el narcotráfico, porque ningún policía denuncia a otro, y menos un superior, porque los de asuntos internos son policías, tienen su jefe, su comisario, pero son policías de a pie. Denuncian a esto, a este nivel, es terrible, pero es que encima son 2 jefes, 2 comisarios, uno porque inventó el caso Mediador o lo infló y robó teléfonos y se le perdieron, una cosa muy de niño chico, y entonces el otro jefe le saca de su cometido. Y este a su vez denuncia al que le denunció porque está denunciado por violencia de género. Total, 2 delincuentes de libro, 2 inspectores de policía. Mira, perdone, confío en la Policía Nacional y creo que ustedes, los de asuntos internos en este momento, se merecen un aplauso enorme, todo lo positivo que pueda dar, todo el piropo que pueda dar desde aquí, por la integridad que están demostrando, que a pesar de todo lo que ocurre en vuestro entorno tengan que seguir dando el callo y que quede claro, esto no hará mella en la profesionalidad del resto de sus compañeros, que son miles. Muy bien. Pati. Vale, pues mi rastrillazo va para el alcalde de Adeje. En el pasado pleno se llevó un punto muy importante dentro del orden del día, que es la aprobación de otro macroproyecto turístico en nuestra costa tinerfeña, en el que obviamente Coalición Canaria se posicionó claramente diciendo no, porque aunque nos los intente vender diciendo que hay una parte de ese proyecto de VPO, la realidad es que el impulso se da a las camas turísticas y no a la creación de esa vivienda de VPO, obligando una vez más al adejero a abandonar el municipio donde se ha criado y donde quiere establecer su proyecto personal, porque es imposible vivir en mi municipio con los alquileres que tenemos, ¿no? O sea, mi rastrillato absoluto, porque usted que tanto repite que lo primero son las personas y los adejeros y las adejeras, este proyecto vuelve a demostrar una vez más que no es así. Y el piropazo se lo quiero dar, entre otros, a Valentín, porque es miembro del Parlamento de Canarias, porque se ha aprobado además por unanimidad, que creo que es muy importante resaltarlo, una proposición no de ley que me parece maravillosa, que es la creación de habitaciones en los hospitales de Canarias para el duelo perinatal. Creo que es una fase del duelo que muchas mujeres hemos llegado a pasar, desgraciadamente, que no se tiene en cuenta,
que se borra además de como no tienes derecho a tener esa fase de duelo, y creo que bueno, que haber llegado a un acuerdo unánime en estos temas en todo el Parlamento de Canarias se merece este reconocimiento, y darle las gracias a todos los compañeros que han pensado en estas mujeres que realmente lo hemos pasado mal en este momento de nuestra vida, que además es muy vulnerable. Pues qué bueno, ¿eh? Sí. Pues qué bueno. ¿Quieres decir algo? Que te oí como queriendo decir algo. Puede, No, rapidito puede. Es que poco más se puede decir, salvo que la política, realmente lo útil del servicio público, de estar al servicio de la política, es que esto salga, que estas cosas realmente son lo que la gente demanda, lo útil, y lo traiga quien lo traiga, al final siempre hay unanimidad. Y es verdad que el Parlamento de Canarias, puedo nada más que apuntar esto, si me dejan ser breve, es un parlamento modélico en el sentido de que se desmarca muchas veces de algunos debates, y hay que reconocer la capacidad de llegar a acuerdos por unanimidad cuando se entiende con cierta facilidad de que es necesario, ¿no? Qué bueno, genial. Pues ahí quedan piropeados, rastrillados, y ahora yo voy a hacer un rastrillazo que yo habitualmente no hago. A lo mejor habré hecho 1, 2 y cosas muy generales a lo largo de las 3 temporadas ya del programa. Pero hoy quiero compartir con ustedes una experiencia bastante desagradable, la verdad, sin necesidad, que yo viví esta mañana. Si ven que miro para aquí es porque lo tengo escrito, porque no quiero decir ni más ni menos de lo que yo quiero decir, ¿vale? Ayer por la mañana, yo que soy una apasionada, una enganchada de la agricultura, del mundo rural, del control biológico, de plagas, pues llamé a una persona que me pasaron el contacto para hablar de una cosa concreta, que era bosques urbanos en general. Queríamos hablar en el programa, no en este, sino en el magazine que tenemos mañana, de bosques urbanos. Me pasó un contacto y yo lo llamo y hablo con esa persona, y esa persona me dice, muy bien, muy amable, muy bien, pues hablo con la empresa y te digo, lo típico, normal. Bueno, pues esta mañana recibo una llamada de Mónica. Mónica, la responsable de comunicación del Ayuntamiento de Adeje, me dijo. Me pregunta si soy Karina, ella no sabe ni con quién está hablando, y ni con qué, ni de qué. Y me contacta de forma muy poco amable para preguntarme por qué había querido entrevistar a un técnico municipal para hablar sobre bosques urbanos. Según sus palabras, si quería tratar ese tema, debía dirigirme a comunicación, no al técnico, obviamente. Si yo quiero hablar de los bosques urbanos de Adeje, obviamente pasaremos por prensa o por comunicación, o no, o hablamos de los bosques urbanos de Adeje, porque tampoco creo que estemos vulnerando ningún mandamiento. Yo quiero aclarar algo. Yo contacté a esa persona, pero no por su rol en el ayuntamiento, que ni siquiera yo sabía que ocupaba, yo no sabía que era técnico del ayuntamiento, sino por su conocimiento y la experiencia en el tema. Mi interés era hablar con una persona que sabe del tema, no con un cargo. Pero antes de que pudiera explicarlo, esta señora me trató con una actitud arrogante, altiva y condescendiente en ocasiones. Me habló en un tono claramente despectivo y, sobre todo, dándome una pedazo de reprimenda, que aquello no venía a cuento. Lo que Mónica no sabía es ni con quién estaba hablando, ni con qué medio. Ella tampoco sabía del tema que era. Ella sabía que ahí tenía un papel de un técnico que le habían llamado para una entrevista. Entonces ella no sabía. Y lo que yo sí sé de Mónica es que las formas importan. Estabas hablando conmigo, no me llamo Karina, me llamo Cari, es de Caridad, cosa que tú no tienes por qué saber, y ni siquiera tienes que saber de qué medio es, no tienes que saber nada. Pero lo que yo sí sé es que las formas importan. Y el respeto no se condiciona nunca al cargo que una persona tenga o al conocimiento que tenga de su interlocutor. Y en un puesto de comunicación institucional, el respeto, te digo, Mónica, que debería ser lo mínimo. Hace meses, hace tiempo, entrevisté aquí en esta misma mesa al alcalde de Adeje, a José Miguel Rodríguez Fraga, como saben. Al despedirse, estamos aquí delante, pues cuando nos sacamos la foto, pues hablamos, pues cuando uno se despide de un invitado con cortesía y educación, al despedirse, Fraga me dijo algo que yo todavía no he olvidado. Estábamos aquí, me dijo, Cari, para lo que tú necesites, yo estoy a tu disposición. Lo que necesites, llama. Esa actitud cercana, abierta, respetuosa, es también la que uno espera de los representantes públicos y también de quienes forman parte de su equipo.
Por eso apelo directamente al alcalde. Ojalá que esa disposición que usted mostró hacia los medios de comunicación, hacia este programa y hacia esta persona, sea también el modelo a seguir por su personal, porque los cargos pasan, pero las formas, Mónica, las formas hablan mucho de las personas. Y toda esta retahíla se podría traducir perfectamente en un canario perfecto diciendo: bájame el labio, mi niña, ¿a dónde vas tú con esas reprimendas y con esa soberbia y con esa tontería sin venir a cuento ninguno? Bueno, pues ese es el rastrillazo y eso es lo que yo quería decir. Y quería comentarlo sinceramente a todos ustedes, porque estas cosas creo yo que son innecesarias, no tienen por qué pasar. Nadie tiene que aguantar reprimendas de nadie, además sin base, sin sentido, sin nada. Así que eso es lo que yo quería decir. Y de esta manera nos marchamos. Patri, que lo pases muy bien. Igualmente. Mañana fiesta, tenemos un puentito largo, en Santa Cruz es fiesta. En Santa Cruz es fiesta. En Santa Cruz es fiesta, que disfrutes mucho, un beso. Igualmente. Que vaya todo muy bien. Dora, mi amor, yo que te digo, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Y solo una frase respecto a tu rastrillazo. Yo trabajo en administración, pero también trabajo de cara al público. Cada vez que alguien se acerca a mí, pienso lo siguiente: esa persona me paga el sueldo. Porque de los impuestos de todos, tengo yo mi salario. Por lo tanto, quien me paga, manda. Y si esa persona contribuye a mi salario, tengo como mínimo tratarla por mi carácter, con educación y con respeto. Y lo siguiente que tengo que hacer es resolverle el problema que trae. Y si no lo resuelvo, por lo menos darle el camino para que se le resuelva. Por lo tanto, me duele mucho porque los empleados públicos estamos muy castigados. Y claro, cuando aparece alguien así ya es darle la razón otra vez. Y eso, a nivel como empleada pública que soy, me duele mucho. Gracias, Dora. Hasta el próximo día. Nos vemos la próxima gracias, semana, ¿no? sí. Valentín, a ti te veo mañana. Mañana Sí, charlamos mañana un nos rato. vemos. No vamos a hablar de bosques urbanos, aunque podría contigo, que tú eres Siendo- ingeniero agrícola. por eso, no Es que aprovechaste. este Valentín Haber es- aprovechado. Claro. Ahora se dio cuenta. Yo lo que no entiendo es cómo alguien se puede enfadar contigo. Amigo. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que alguien se pueda Pero es que poner ella así no- contigo, pero Porque sí ella, que... ella entró a saco, ella no sabía ni quién era. Y decía, Bueno, eres Karina, pues- eres Karina. Digo, afloja. Pues nada, todo el ánimo, todo el apoyo. Gracias, gracias. También, y bueno, decirle que está a tiempo de rectificar, y yo creo que rectificar es de sabios también, y espero que lo hagan, porque no creo que sea tampoco la tónica general de, Sí, de no. que sí, No, A mí, no, me no, vale, no, para a mí nada. simplemente si vale para que una persona la llame a esa mujer por teléfono y la trate bien, me vale, independientemente de quién sea tu interlocutor, independientemente de quién sea el medio, independientemente, hay que tratar a las personas con respeto y sin soberbia. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Gracias Bueno, a todos, hasta a ustedes luego. también. Mañana nos vemos en el magazine, hablamos con las Kellys, por cierto, hablamos con las Kellys, largo y tendido, mañana será, chao.